Un estudiante con una masa de 80 kilogramos se encuentra en un columpio. Si el columpio está en equilibrio y la cadena que lo soporta está haciendo un ángulo de 30 grados con la vertical, calcule la fuerza con la que es empujado el columpio y la tensión de la cadena que lo soporta. Bien, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Primero entonces identificamos el concepto. Aquí vemos que el concepto tiene que ver con las leyes de equilibrio de Newton. Entonces aquí vamos a considerar la ley de equilibrio de Newton de que sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero para que un cuerpo o una partícula esté en equilibrio, y la ley de acción y reacción de que para toda fuerza de acción va a haber una fuerza de reacción. El segundo punto entonces es planteamos el problema. Aquí para plantear el problema entonces vamos a hacer un diagrama o un diagrama de cuerpo libre del elemento sobre el cual están influyendo las fuerzas para ver qué fuerzas están interviniendo y ver así qué ecuaciones tenemos que plantear. Bien, entonces vamos a hacer aquí rápidamente un dibujo de la situación. Entonces nos dice que hay un estudiante que se encuentra en un columpio y que ese columpio está haciendo un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces vamos a dibujar aquí la situación. Aquí está el columpio, vamos a dibujar aquí la silla del columpio para simplificar la situación. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener entonces un ángulo de 30 grados con la vertical, y adicionalmente a eso, ¿qué fuerzas están interviniendo allí? Entonces vamos a tener que van a haber dos fuerzas aquí de tensión, una tensión T y otra tensión como reacción, ¿verdad? Fuerzas de acción y reacción. Para que eso esté en equilibrio, esas dos tensiones se deben anular. Ahora bien, va a haber también aquí un peso, que es la masa de la persona, que la conocemos por la gravedad. Pero además de eso nos dicen que debe haber una fuerza que está empujando el columpio. Es lógico, tiene que haber una fuerza que empuje el columpio para que él llegue a esa posición. Entonces debe haber una fuerza horizontal que lo empuje. ¿Y cómo va a estar equilibrada esa fuerza? Muy sencillo, por la componente horizontal de la tensión Tx aquí en este punto. Entonces vamos a retirar la canasta del columpio o la silla donde la persona se sienta y vamos a ver las fuerzas que están interviniendo allí. Antes de pasar a eso, vamos a recordar que el ángulo que está haciendo esta tensión acá va a ser el mismo de 30 grados por geometría. Muy bien, entonces vamos a hacer rápidamente el dibujo acá. Entonces vamos a separar eso y vamos a decir que aquí tenemos entonces el peso de la persona, m por g, que aquí tenemos el ángulo de 30 grados, que aquí entonces vamos a tener la tensión T, ¿cierto? Pero que a su vez esa tensión T va a tener dos componentes, una en X que va a ir en este sentido, la vamos a llamar Tx, y una en Y que va a ir en este sentido, que va a ser Ty. Y la otra fuerza es la fuerza que está empujando el columpio, que la entramos con la letra F. Entonces, si ustedes notan, ese sistema va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque la tensión Ty se equilibra con el peso mg, y la tensión Tx se equilibra con la fuerza que está empujando el columpio. Esa es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Ok? Para toda fuerza de acción hay una fuerza contraria de reacción, igual pero con sentido contrario. Eso es básicamente, y eso debe cumplir las leyes de equilibrio de Newton. Y ya tenemos allí por Pitágoras ese triángulo TXTY con la tensión T, que sería la hipotenusa del triángulo, y ahí hallamos las relaciones. Muy bien, entonces vamos ahora a escribir las ecuaciones involucradas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Y qué tenemos en X? Entonces tenemos que la fuerza F menos la tensión Tx va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0 para que el sistema también esté en equilibrio, nos dice que Ty menos mg va a ser igual a 0. Ahí tenemos dos fuerzas. Eso es básicamente. Ya con eso planteado, con las dos ecuaciones planteadas, entonces pasaríamos al tercer punto, y es ya la solución del ejercicio, la solución matemática del ejercicio. Es para la solución. ¿Qué datos conocemos? Entonces conocemos la masa, que son 80 kilogramos, la masa de la persona, y conocemos la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿allí qué tendremos? Entonces tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos la primera ecuación, y es que F menos Tx es igual a 0. ¿Pero qué es Tx? Entonces vamos a mirar al triángulo. Entonces F va a ser igual a Tx. ¿Pero qué es Tx? Entonces Tx es la tensión T, que es la que queremos calcular, por el seno de 30 grados. Es básicamente, ¿cierto? T por el seno de 30 grados porque es cateto opuesto, no lo olviden. Entonces esto nos deja ver que F es igual a un medio de la tensión. Entonces ya tenemos aquí la primera parte, pero no conocemos la tensión, luego no podemos conocer. Pero con la segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, podemos conocer la tensión. ¿Por qué? Porque Ty menos mg es igual a 0. Entonces, ¿qué es Ty? Ty es T por el coseno de 30 grados. ¿Por qué por el coseno? Porque es cateto adyacente al ángulo de 30 grados, si lo ven ahí en el triángulo que dibujamos. Y va a ser igual a mg. ¿Pero mg a qué es igual? A la masa, que son 80 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Recuerde que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me va a dar newtons. Efectivamente, las unidades están bien dimensionadas. Ahora sí, despejamos la tensión de allí. Entonces decimos que T va a ser igual
a 80 por 9.8, eso es aproximadamente 784 newtons sobre coseno de 30 está multiplicando, pasa a dividir, entonces eso es 0.866 aproximadamente. Luego esto nos lleva a que la tensión que soporta la cadena es 905.3 newtons aproximadamente. Y ahí tenemos ya la primera respuesta. Ahora la fuerza va a ser la mitad de esa tensión, la fuerza con la que se empuja horizontalmente el columpio, entonces va a ser 1/2 de la tensión. Luego F va a ser 1/2 de 905.3 newtons. Y eso nos da que F va a ser igual a 452.65 newtons aproximadamente. Y ahí tenemos la otra respuesta que estamos buscando. Como ven, es relativamente sencillo. El cuarto punto entonces es evaluar las respuestas. Entonces recuerden que tenga lógica el resultado y que sus unidades sean consistentes. ¿Okay? Bien, me agrada mucho compartir esta información con ustedes, espero que haya quedado claro. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario, se darán cuenta que es muy fácil. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.